Inmigración, ARL, invasión nazi a Polonia, Argentina granero del mundo, Lorca y el Paredón, vos ganaste Fede, Picasso, Perón, fútbol argentino Forexport, división política de Alemania, la corriente del niño, soja, Japón y la bomba, los pibes de Malvinas. Memoria de un siglo, martes, 18 horas, Argentina, por Radio Conciencia Top News. Un recorrido histórico narrado de una forma muy particular. Rubén Paz, uno te lo va a contar. Memoria de un siglo, 18 horas, martes, por Radio Conciencia Top News. Cortázar, franquismo, Nouvelle Cocine, fonógrafo, Quinquela Martín, René Favaloro, la caída del muro, Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Paz, más conocido como uno del oeste o el rústico. Esto es Conciencia Top News. Este programa se llama Memoria de un siglo. Este espacio está auspiciado por Rayuela Pexas, cita en Morón, provincia de Buenos Aires, y por la editorial Uno del Oeste. Memoria de un siglo es una vertiente del ciclo Rústicos Exquisitos, programa que ya va por la 7ª temporada y que combina arte y cocina. Nombrado ciclo, fue declarado de interés municipal por el municipio de Morón en el 2020. Memoria de un siglo, en Conciencia Top News, arranca así. Hacer realidad tu sueño. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste. Cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos. También revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 0887. En Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste, tu libro, tu legado. Ahora vamos a escuchar a Sergio Kipperstein hablándonos sobre la dueña de la memoria, y también te recomiendo el libro Los Yankees me siguen pudriendo. Una mañana me desperté 7 de la mañana y dije esto. Así fue, esto, como que me desperté soñándolo. Mira. Y entonces agarré, ensillé el mate, me hice unos panes. 7:15 de la mañana tenía el mate, tenía los panes y me puse a escribir. Y en un momento dije, tengo que despertar a Fede para que desayune. Había escrito 25 páginas. Y digo, tengo que despertar a Fede para que desayune. Eran las 1:30 de la tarde. Escribí 25 páginas en 6 horas, todo metido ahí adentro, tomando mate que cada vez era más tereré, cada vez más porquería, pero yo seguía. Y yo mismo en ese momento no podía creer lo que había escrito, porque ahí vos ya lo leíste cuando describo el bar y lo que ocurre a la noche en el bar. Yo llegué hasta ahí. Hay partes que ahora están incorporadas que las escribí después, pero yo escribí 25 páginas ahí y el tiempo había desaparecido. Yo no podía creer lo que había hecho, porque cuando miré la hora y lo tuve que despertar para almorzar y no para desayunar, y como ella es un descendiente de mapuches, después en las investigaciones me entero que los mapuches reciben información ancestral por medio de los sueños. Y yo lo escribí acá porque en ese momento lo primero que escribí fue ella tenía los sueños, y yo no lo sabía, yo lo escribí, y hay una parte importante de los sueños. Después fue escribiendo partes, sobre todo en los veranos, cosas sueltas, partes que no sabía bien cómo iba a ensamblar, que tenían que estar ahí. Así que yo dije 10 años debo haber tardado. Voy a aclarar algo antes de arrancar con el programa del día de la fecha, que está bueno aclararlo, porque estamos en una situación complicada a nivel regional.
La verdad, voy a comer un poquito de esto. No quiero ser egoísta con mis hermanos, entre muchas comillas, latinoamericanos, porque la verdad que estamos todos divididos, o sea, somos todos pobres. Vamos a hacerlo claro esto. No hay no noto en una situación real de acomodo de clases una hermandad. No la noto. Y no me voy a hacer cargo de problemas ajenos a nuestro país. Y entonces con esto estoy diciendo, no me manden videos por WhatsApp de los padecimientos de la gente en Bolivia, cuando no te interesa el padecimiento de la gente acá y votás a un tipo que es un nefasto. Los padecimientos de la gente en Chile, los padecimientos ahora se va a recontraponer a tope lo de Venezuela. No me interesa, no, y no soy con esto un tipo que se hace el otro ni nada. Yo soy muy personal en esto que estoy diciendo porque vuelvo a repetirlo, somos todos pobres. Y el empobrecimiento no viene desde Venezuela o desde el comunismo, como dicen. Es una estupidez. El empobrecimiento en realidad viene de más arriba, que le sirve a los estratos de poder tener pobres. ¿Por qué les conviene tener pobres? Y porque hay una cuestión de dominación. Es más fácil dominar al pobre. Y hagámonos cargo, somos todos pobres. Entonces, que te manden un video de cómo la están pasando en Venezuela, porque bla, 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 cómo la están pasando en Bolivia, o en Paraguay, en Uruguay. Nos odian, todos. Hagamos una globalización a nivel regional. El argentino también lo he visto en todos lados. El extranjero que viene a vivir acá nos sigue odiando, pero ese es el simpático para pasarla bien. Pero nosotros si vamos a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, a Chile, a Colombia, a Ecuador o a Venezuela, no nos quieren. Menos Brasil, pero no digo menos Brasil haciendo un paréntesis porque es peor que todo, sino que es lo mismo. Entonces no jodamos con esto, ¿no? Yo entiendo que hay casos y casos, pero en general, es complicado esta cuestión de hacerse cargo de un problema político interno ajeno. A mí me parece que no me sirve. Otra que quiero decir, sobre lo mismo, ¿no? Esto de llenemos las redes de banderitas de otros países que lo están pasando mal. ¿Y quién llena las redes de banderitas de Argentina? ¿Argentina la está pasando bien? Digo, ¿hay algún argentino que esté pasando bien? Con el gobierno que sea, porque esto hace 50 años que estamos así. Yo tengo 50 años, casi, y yo soy chiquito así chiquitito, y la estaba pasando mal. Entonces no hay una hermandad, no la veo. Y a nivel interno, menos. A nivel interno, el que te puede pisar la cabeza, que te puede destruir tu empresa, te la destruye porque habla mal de tu empresa, habla mal de vos, habla mal de lo que haces vos, y te odia, y después anda diciendo que la patria es el otro, que hay que tener empatía, pero esa misma persona que tiene empatía y que la patria es el otro te odia y te tira abajo y comenta pestes de tu empresa, y vos te rompiste todo para hacer una empresa, si es que pudiste, porque también está eso, sin pedirle nada a nadie, porque hay casos en que uno no le pide nada a nadie para hacer una empresa y sin embargo los problemas con los colegas existen. ¿Por qué? No sé. Bueno, hacé lo mismo que yo, trabajá. Guarda, me dijo que vaya a trabajar. Y sí, yo trabajo desde que tengo 15 años. Entonces como que alguien que me venga a decir a mí que vaya a trabajar es como me río. O sea, trabajé toda mi vida. Los que no trabajan son los otros, los que te dicen no debe trabajar. Los que no esa gente que dice agarrar la pala, y sobre todo cuando viene de estratos de poder, no están trabajando. Los que trabajan son gente para ellos. Se la pasan rascándose en una playa o en un lugar en el sur, haciendo cuestiones con el celular y no trabajan. Entonces vos decís, pero sí trabajan y son re genios, porque no trabajan como trabajaste vos, como trabajó tu viejo, como trabajó tu abuelo. Es distinto. Yo entiendo también que estamos en otra etapa de la Argentina y del mundo en donde los trabajos a nivel tecnológico son más potables, más rentables. Pero el que se anima a pegar un ladrillo, que se anima a escribir, el que se anima a pegar 2 papeles para hacer un libro, esos son como trabajos despreciados, ¿no? El que limpia, es un trabajo despreciado, sigue siendo un trabajo despreciado. El trabajo intelectual, el trabajo
profesional, es como, loco, te rompiste todo por llevar. Sí, pero no se rompió todo también el albañil por levantarse temprano, pegar 3 ladrillos, irse a la casa a veces sin haber cobrado porque el dueño del terreno o de la casa que está construyendo no llegó y no le puede pagar. La chapa del profesional, ¿no? Yo soy profesional, me tenés que respetar. ¿Por qué? Si vos me respetás a mí como albañil o como doméstica, no te voy a respetar. Esas divisiones existen a nivel regional, a nivel interior y a nivel todo. Europa siempre dicen que es mejor que América. Cuando en Europa pasó lo que pasó con la invasión de cancha, imagínense esa invasión de cancha marroquí hubiera pasado acá en un estadio de Argentina, en un juego olímpico, y la gente de Paraguay invade la cancha porque están jugando contra Alemania. Sería un papelón, ¿no? ¿Y por qué no es un papelón a nivel francés? ¿Por qué ellos siempre hacen todo bien a los ojos de las críticas y de los críticos? ¿Por qué miramos a Europa y a Estados Unidos como si fuera la meca de la cultura y la cosa genial? ¿Por qué? Justamente por estas divisiones internas que hay. Entonces yo pido, por favor, no me envíen más videos en el WhatsApp. Y yo no se lo digo esto porque se ofenden, ¿viste? Ahora estamos en la época de los... somos todos ofendibles. Déjenme de joder. Yo miro por los míos y por mi país. Y lo que pasa alrededor del país y de los míos no me importa. ¿Por qué? Porque a los que viven en otro país no importa un flaco que está hablando pavadas ahora por la radio en Argentina. Entonces no me importa. Y no es la política del individualismo, no. Porque yo tengo unos cuantos amigos que me bancan y que yo los banco. Y me parece que va por ahí la mano, ¿no? De protegernos entre nosotros, entre los pocos que podemos llegar a ser una especie de comunidad. Dijo comunidad. Comunidad igual a comunismo. El tipo es comunista, encima tiene barba. No, flaco, soy un tipo individual de Argentina, como vos, como tu vecino, que piensa en proteger a los suyos. Y lo otro, lo que pasa fuera de eso, no me interesa. No me interesa, no participo, nunca participé, por más que digan, pero... No participo. Y no vas a ver nunca en mis redes sociales una banderita de tal o cual país, y no vas a ver nunca una opinión política extranjera, porque no me interesa. Así que lo vuelvo a pedir, por favor, no me manden videos de lo que está pasando en otros lugares del país, siendo que vos sos de ese país, porque no te interesa. Si te fuiste, todo bien, te rebanco igual. Cada uno se exilia porque puede pasar algo con los suyos, o acá en Argentina pasó en el 70, y estaba bien, pero no me interesa, no porque tampoco les interesó a ellos lo que nos pasó a nosotros en el 70. Y esto no es una revancha, sino que es una cuestión de cuidarse uno mismo, ¿no? De proteger a los suyos y, bueno, qué sé yo, resuelvan sus problemas en la casa. Si yo tengo a mi vecino que se está cagando trompada al lado y puedo darle una mano, pero me van a escuchar lo que yo o me van a dejar permitir que yo me meta, sí, pero en este sentido, la verdad que no. Así que no me interesa. Y este es lo que quiero decirles hoy en este Memorias de un Siglo, del día 30 de julio, 31 o 30, creo que es 30, no tengo ni idea. 30 de julio de 2024. Vamos a arrancar hoy hablando de un personaje extremadamente discutido y extremadamente querido, que es el señor Raúl Ricardo Alfonsín. Venimos hoy a honrar y recordar a quienes murieron por la patria en una lucha justificada en procura de la afirmación de nuestra soberanía. Hombres del aire, del mar y de tierra entregaron su sangre en defensa de la patria. Yo comprendo que frente a estas circunstancias, el sacerdote en el momento de su plegaria haya sentido abrumado su espíritu y haya quizás actuado con alguna injusticia para con el Señor al pedir que no nos abandone y señalar una situación
de una condición tal, en una forma que parecía que no teníamos nada que agradecer al Señor. Es cierto que tenemos estos problemas graves de las inundaciones. Es cierto que todos padecemos la inquietud propia de este tiempo de la familia argentina. Es cierto que hay un problema de drogas, que sin embargo es mucho menor que el que sucede en otros países. Y es cierto también, desde luego, que estamos absolutamente dispuestos a luchar con todas nuestras fuerzas y sin distinción ninguna para evitar que se propague ese flagelo. Pero yo diría que tenemos mucho que agradecer a Dios. Tenemos que agradecer la paz. Y tanto tuvo que ver en ello su santidad. Tenemos que agradecer la democracia que vivimos, la libertad que disfrutamos y el esfuerzo que todos, de una o de otra manera, en los más distintos roles, en las más diversas situaciones, somos capaces de realizar para afianzar este tiempo argentino y entregar a nuestros hijos una patria que no se achique, como decía Monseñor. Agradecemos también entonces este periodo de la patria que se engrandece, en la que todos ponemos lo mejor de nosotros. A veces, como hemos leído hace poco, poniendo de manifiesto el propio sentimiento de que se está ante una injusticia, pero sirviendo a la patria con honor, sirviendo a la democracia con honor. Se la debe servir de todas formas y en todas partes. Y una forma de servirla es desde luego también hacer las denuncias concretas que correspondan frente a cualquier ilegalidad. Esto nos obliga a huir de la crítica global para poner de manifiesto en cualquier terreno todo lo que signifique alguna violación del orden público. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si hay algo que todos nosotros, porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que cuidar en nuestra patria, es la honradez de nuestros procederes, la dignidad de nuestra acción, la moralidad que debe aparecer como cristalina en todo momento. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. No hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco, Monseñor Medina, sus conceptos y quiero darle una tranquilidad. Estamos transitando el camino de la patria grande, con el esfuerzo y el sacrificio, como dije, de muchos, poniendo por delante el futuro que queremos para nuestros hijos. Vamos agrandando nuestra patria. Es un final más que polémico el que tiene este oficio religioso. En un momento del mismo el presidente Alfonsín solicitó usar de la palabra.
Hacer realidad tu sueño. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste. Cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos. También revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 0887. En Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Raúl Ricardo Alfonsín es de Chascomús, o era de Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 12 de marzo de 1927 y fallece en Buenos Aires el 31 de marzo de 2009. Fue un abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentinos. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y presidente de la Nación Argentina entre 1983 y 1989. Se destacó como dirigente de la Unión Cívica Radical y de la Unión Cívica Radical del Pueblo. También se desempeñó como vicepresidente de la Internacional Socialista. Mirá vos, Muchos sectores lo reconocen como el padre de la democracia moderna en Argentina. Y adhiero muchísimo a esa idea. Un personaje discutido, un personaje muy querido. Pero, en fin, restauró la democracia acá. La democracia ya la estaba pidiendo el pueblo también. Después de Malvinas y después del desastre que hicieron los militares, estábamos pidiendo democracia. Entonces, bueno, era Ítalo Luder, creo que era el otro, si no me equivoco. O Ítalo Luder me parece que era. Y tuvo la desgracia de terminar su acto de campaña prendiendo en fuego un cajón de la UCR. Y se enterró políticamente, no pudo llegar por estúpido básicamente, porque está generando violencia con eso. Veníamos de un lugar de violencia como era en la dictadura, y vos terminás tu acto de campaña haciendo ese acto de violencia contra tu opositor político, y me parece que no entendiste nada, y por eso la gente dijo, no, mirá, y mucha gente que iba a votar lo iba a votar a él, o termina votando a Alfonsín, ojo con eso. En 1983, Alfonsín, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de presidente de la Nación, con el cual finalizó la dictadura cívico-militar y eclesiástica también, siempre eso se evita decir, ¿no? Es cívico, eclesiástico, militar. La dictadura fue así. Autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Fue también el fin de los golpes de Estado en Argentina exitosos. Y ya que no hubo nuevas interrupciones en el orden constitucional desde entonces, aunque hubo que esperar hasta 1990 para que terminaran los levantamientos militares. La gestión de Alfonsín es conocida principalmente por la realización del juicio a las juntas, así como también por el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, que también había problemas, ahí recuerda, antes de Malvinas hubo un problema con Argentina y Chile, casi nos vamos a los bifes ahí, y los acuerdos con Brasil que llevaron a la formación del Mercosur. En 1985 recibió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en consideración a las dificultades de la transición política al hacerse cargo del gobierno de la República Argentina tras una guerra de dramáticas consecuencias. Eso era Alfonsín, señores y señores. Alfonsín inició su gobierno con la consigna: con la democracia se come, se cura y se educa. Su política económica estuvo marcada por una deuda externa muy alta que entró en default en 1988, una alta inflación que pasó a hiperinflación el 14 de mayo de 1989 y una economía estancada que redujo de un PBI de 103 millones de dólares en 1983 a 76 millones de dólares en 1989. En el ámbito laboral, el gobierno de Alfonsín no habilitó la negociación colectiva de los salarios, estableció los aumentos salariales por decreto y se enemistó tempranamente con los sindicatos y la Confederación General del Trabajo, la CGT. Voy a hacer un paréntesis en esto. Todos los gobiernos que asumen, todos los países que están vigilados por un ente internacional como es el Fondo Monetario Internacional, terminan tarde o temprano endeudados. O sea, el Fondo Monetario te ayuda, pero no te ayuda. Cuando vos pedís un préstamo, tenés que pagarlo, ¿no? Entonces, porque eso es como, no, es de ley. ¿De ley de qué? Cuando vos pagás un préstamo, tenés que pagarlo. Sí, tenés que pagar el préstamo. Pero siempre lo que hace el Fondo Monetario es atiborrar el préstamo de intereses. Entonces vos nunca pagás la cuota, vos pagás interés. Entonces eso genera un empobrecimiento al país. Y vos pensalo así. ¿Por qué los gobiernos que están metidos en un país latinoamericano por Estados Unidos accede a un préstamo? Bueno, justamente te lo acabo de decir, porque la garantía es que están
avalando sus políticas internacionales. ¿Por qué un gobierno del intestino del pueblo lo que hace es salvaguardar un poco esa cuestión de la deuda, o sea, la van pagando, y no piden deuda? Y unos dicen, no piden deuda porque ya les dieron y son un desastre, esta gente que no quiere pagar. No es por eso. Es porque lo que activa un gobierno del intestino del país es la producción intestina o interna de ese país. En cambio, las políticas neoliberales, que es lo que está pasando ahora casi en toda la región, activan al revés, la importación del producto, el producto ya manufacturado. Esto es un poquito de historia de primer año, ¿no? La vaca se cría en Argentina. La vaca la mandan a Inglaterra, y de Inglaterra vuelve la carne faenada y el cuero. ¿No? ¿Es así? No es así. La vaca, ¿no?, la criamos, la faenamos y mandamos el cuero a Inglaterra. Y la carne. Y la carne, poca, de escasa calidad, queda en Argentina. La mejor carne se va a Inglaterra. Esto estoy hablando de épocas al inicio del Estado. ¿Estamos? No confundamos, pero vas a ver qué correlación te voy a decir que hay. El producto manufacturado vuelve para Argentina y lo pagás, porque es importado. ¿En serio es importado? La materia prima es argentina, pero la confección de ese producto es importado. ¿En serio? Sí. El cuero es argentino, entonces vos pagás un cuero que está hecho en otro país, un zapato a precio importado, que suele ser caro, ¿no? ¿Me seguís? Pero la materia prima de ese producto la hicimos acá. Entonces, digo, ¿no sería mejor pensar en que el producto se resuelva acá completamente y se mande a exportar, y ahí la plata entraría al país? Esas son políticas que se resuelven como es una imagen de un gobierno benefactor y que cuida lo suyo. Lo otro es lo global y lo neoliberal. Es un gobierno que genera cosas, pero la materia prima se va del país, a veces sin pagar impuestos, no queda nada, o sea, es la famosa tierra arrasada. Bueno, es eso. Pero la tierra arrasada, el concepto neoliberal, es cuando viene un político que no es el político de su piel, ¿no? ¿Entendemos eso, no? Porque todos hablamos del peronismo y no, hay mucho más alrededor. Hay mucho más. Es muy complicado. Así que te invito a leer un poquito más. Yo sé que es choto, porque vos decís, bueno, está en TikTok, está el youtuber que te lo dice mejor. Bueno, lee también un poquito más de historia. Y fíjate lo que te digo. Acá el litio, ¿no? El litio se hace o se genera en una mina del norte. Lo sacan, se lo llevan y te venden un celular que es importado de Japón porque es cheto. Está recopado el celular, sí, es verdad. Pero el litio con que se hizo ese celular es de acá. Entonces, ¿en qué estamos fallando? En proteger lo nuestro. En la política proteccionista, se llama eso, política proteccionista, así se llama. Y esa política proteccionista, aunque usted no lo crea, señor que está en su sillón, la ejerce Estados Unidos, y nosotros, que tanto admiramos a Estados Unidos y a Europa, no la ejercemos. ¿Y sabes por qué? Porque los gobiernos que mete Estados Unidos se apropian de los recursos naturales de todos los países en donde ellos meten la cola. ¿Te gusta o no? Es así. Seguimos en Memoria de un Siglo. ¿Cómo era esa marcha? Políticos que aprovechaban una situación de tragedia, gente que expresaba su dolor auténticamente. Sí, tuvimos una marcha esa, sí. Yo creo que muy importante para el país. Yo me sentí muy reconfortado realmente. ¿Cómo la interpreta? Y yo creo que es una expresión muy clara de varias cosas, de solidaridad con motivo del atentado, de dolor, pero también una manifestación categórica de un pueblo que quiere vivir en paz, sin violencias. Yo creo que eso, sobre todo, a mí me pareció realmente reconfortante.
Ahora, doctor Alfonsín, usted al palco no fue. Llegué sí a donde correspondía, en el palco estaban nada más que las primeras autoridades. Bueno, no sé tampoco si ligarla o no, no sé, no puedo aseverarlo, no me gusta hacer este tipo de especulaciones que por ahora deben ser íntimas, ¿verdad? Yo he criticado mucho esta política, usted lo recuerda, he dicho que podía traer episodios de violencia antes de todo esto, pero no quiero seguir analizando este tema porque esto sí aparecería como una especulación política. Hacer realidad tu sueño. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste. Cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos. También revistas. Contáctanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 0887. En Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Tras dejar la presidencia, me voy a adelantar un poquito, ¿no? Con esto de Alfonsín, realizó el Pacto de Olivos con Menem, que permitió la realización de la reforma constitucional argentina de 1994. Un año después participó de la formación de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó al gobierno de Fernando de la Rúa. Ejerció brevemente como senador por la provincia de Buenos Aires entre 2001 y 2002, cuando renunció a su banca, no volviendo a ocuparla por cargos electos. Falleció el 31 de marzo de 2009, como ya lo dijo, debido a un cáncer de pulmón. Se decretaron 3 días de duelo nacional y miles de personas concurrieron a la ceremonia de entierro que mantuvo su féretro en el Congreso y luego lo trasladaron al cementerio de la Recoleta. La reforma constitucional, creo que no está dicho acá, la impulsa Carlos Menem, con él, que a él ya medio que dijo, bueno, ya fue. Para hacer, entre otras cosas, todo el vaciamiento neoliberal que hubo en el 90, si tenés un pariente que perdió el trabajo por esa época, bueno, tuvo que ver con esta cuestión. Y también, fundamental, fue, como siempre nos queremos parecer a Estados Unidos, pero no en lo bueno, lo que provoca este pacto fue los 4 años de gobierno. ¿Por qué? Porque si eran 6 años no se podía hacer la reelección, porque si no iban a ser 12. Y 12 años de un solo presidente es muchísimo tiempo para cualquier país. Es casi como lo que sería un enquistamiento en el poder. Entonces, en vez 8 años, o sea, es la elección con posibilidad de reelección, te provoca que son 8 años, que no es tanto, pero es tanto. O sea, está bueno y no. Entonces, lo que generaba este Pacto de Olivos es, entre otras cosas, es muy larga la lista del Pacto de Olivos. Alfonsín abandonó la presidencia por su popularidad en descenso debido a los malos resultados económicos de su gestión y las leyes de impunidad que impulsó para impedir el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. Sin embargo, su imagen personal se vio en gran medida rehabilitada con los años. Y muchos sondeos y estudios posteriores encuentran que la opinión pública argentina en general califica positivamente su figura entre los distintos presidentes de la historia de Argentina. Una encuesta de 2018 que evaluaba el desempeño de los presidentes posteriores a la restauración de la democracia ubicó a Alfonsín en primer lugar. Por eso te digo, cuando el tiempo pasa, ubica a la gente en su lugar. Es un dicho también que me gusta decirlo, que es: cuando el carro anda, los melones se acomodan. Para entender por qué Alfonsín lo atacan, tenés que entender que Alfonsín iba en contra de los poderes de turno, ¿cómo se llama esto? El comercio de turno. El comercio, o lo que se llama, sí, los comerciantes, son los que manejan todo, no son los políticos son gente que pone el comerciante. En este momento el mayor, administrador de estos comerciantes es el presidente de la Nación. En otro momento, cuando el presidente de la Nación no quiere ser administrado por los comerciantes, empiezan los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son, primera medida, es que el dólar empieza a aumentar. ¿Y por qué? Porque el que se favorece de que el dólar aumente es el comerciante, no el pueblo. El pueblo que vota a un presidente de un palo que no es el mismo que celebra a los comerciantes, genera hiperinflación o inflación. Y vos preguntarás por qué. Bueno, porque al comerciante le conviene
que el dólar aumente, que aumente todo y provocar en un punto que la gente se quede sin trabajo. ¿Y cómo van a vender esos productos ellos si la gente se queda sin trabajo? Exportan, no les importa. Ellos viven de la exportación. Recordemos el famoso caso de lo que pasó en Santa Fe, con que exportaba un montón de granos de soja, pero Argentina no le dejaba nada. Y sigue pasando lo mismo, pero no solamente con la soja, te decía, con el cuero, con cerdos, con el limón, con litio, con un montón de cosas. Hay oro que se va. El oro se fue hace poco, se fue un cargamento de oro a Inglaterra. ¿Y para qué? ¿Para que lo cuiden? ¿En serio? Bueno, si lo querés creer, créelo. Sigo con esto de Alfonsín, pero primero vamos a otra cosa. Alfonsín fue el mayor de 6 hijos de Raúl Serafín Alfonsín Ochoa, 12 de octubre de 1899 al 20 de julio de 1974, y Ana María Fólquez Isaías, 22 de agosto de 1906, 14 de julio de 2003. Su padre era un reconocido comerciante minorista radicado en Chascomús. Era descendiente de españoles y afromestizos, mira qué buena palabra, afromestizos, por línea paterna. Su abuelo paterno, Serafín Alfonsín Feijó, 1857-1933, era un migrante gallego oriundo de Pontevedra. Por otro lado, su madre tenía ascendencia galesa y malvinense, por sus abuelos paternos Ricardo Fólquez Longdon, 1847-1923, y María Elena Ford MacVivar, así, escocés, ¿no? 1856-1937, respectivamente, y vasca por su abuela materna, Dominga Etchegoyen Galarreborda. Más vasca no podíamos conseguir. ¿Quiere más vasca? 1855-1935. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús y los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín, de donde egresó como grado de subteniente de reserva. Tuvo como compañeros de clase a Leopoldo Fortunato Galtieri, mira vos, y a Albano Hermindegui. Estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de abogado en 1950. El 4 de febrero de 1949, poco antes de cumplir los 22 años, se casó con María Lorenza Berreneche, 1926-2016, con quien tuvo 6 hijos: Raúl Felipe, Ana María, Ricardo Luis, Marcela, María Inés y Javier Ignacio Alfonsín Berreneche, nacidos en 1949, 1950, 1951, 1953, 1954 y 1956, respectivamente. De todos ellos, Ricardo Luis Alfonsín es el único que se dedica a la actividad política, habiendo sido candidato a presidente. ¿Se acuerdan, no? Obviamente no tuvo quórum para nada. Le hicieron la guerra, pero bueno, tampoco creo que era, no, si bien estaba en la misma línea, no era siempre las personas son únicas, ¿no? Desde el año 1957 vivió con su familia en la casa ubicada en la calle Lavalle, 227, frente al Banco Nación de Chascomús, donde también ejerció su profesión de abogado y periodista. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Querido presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Siempre lo llamé presidente, ¿se acuerda, no? Nunca lo dejé de llamar de esa manera. Cuando compartíamos ambos una cámara en el Senado de la Nación. Hace poco más de 20, 30 días atrás, lo fui a visitar para comunicarle la decisión que habíamos tomado de terminar el busto que le corresponde como presidente ocupar en esta sala de bustos de esta casa que es la Casa del Pueblo, la Casa Rosada. Me acuerdo que cuando fui, estaba con su hijo y en un primer momento dijo, no, ¿cómo? Una estatua. ¿Por qué un homenaje? No. Y yo le dije que desde hace mucho tiempo que a mí me parece que los homenajes a los hombres y a las mujeres que se lo merecen hay que dárselos en vida. Por eso presidente, no se sienta en la obligación de tener que dar explicaciones de esta estatua. Es cierto que es un homenaje a estos 25 años de democracia, pero que quiero que también quede bien claro que es un homenaje
a usted como persona, porque usted llegó a presidente de la República Argentina luego de una larga vida de militante y de dirigente político. Y esto tiene un valor, el dedicarse con la vocación, con la pasión con la que usted ha abrazado la causa de sus ideas, como las llama, de su partido, de su fidelidad al mismo, pero fundamentalmente a sus ideas. Habla del merecimiento del homenaje. Pero además, como presidente, es usted, más allá de que usted lo quiera o no, el símbolo del retorno de la democracia a la República Argentina. Tal vez hoy, para muchos jóvenes que no conocieron épocas aciagas de nuestro país, la democracia sea una forma de gobierno, una división de poderes, pero para aquellos que vivimos las más terribles dictaduras de las que se recuerde, la democracia no es entonces solamente una cuestión o forma de gobierno, sino una cuestión de vida y de sobrevida. Por eso, en aquel 30 de octubre de 1983, que me acuerdo, a mí se me caían las lágrimas, debo confesarle, no porque había ganado usted, sino porque habíamos perdido nosotros. Tengo que ser sincera también, si no, no sería yo. Pero debo decirle que ese 10 de diciembre, cuando le habló a los argentinos desde el Cabildo, le habló a todos los argentinos, a mí también. Y quiero decirle también que esa vocación de unión nacional, esa vocación de encontrar entre todos los argentinos las soluciones que todavía no han llegado para otros, que carecen de vivienda o de trabajo, de tantas cosas, debe ser el objetivo que nos debe unir a todos. Fundamentalmente, en un mundo, presidente, usted es un lector incansable y un observador infatigable de la realidad cotidiana, en un mundo que se presenta con dificultades nunca vistas, nunca imaginadas, donde viejos paradigmas se desploman y amenazan con una catástrofe, como usted mismo dijo, a nivel o escala global. Esto nos obliga a todos a hacer un gran esfuerzo en la construcción del diálogo, en encontrar ideas en común, más allá de, como usted decía, la conflictividad democrática que se dilucida en las urnas cuando hay que elegir quién es presidente o quién es gobernador. Pero creo que hoy, en este momento particular que vive el mundo, donde afortunadamente podemos estar aquí sólidamente parados, tomarnos el descanso, cada uno de nosotros, de nuestras cosas, de nuestras miradas hacia el pasado, o tal vez nuestras diferencias partidarias, para realmente, en un diálogo nacional fructífero, profundo, a poco más de 1 año y medio del Bicentenario, encontrar ese camino de unidad nacional y de reconstrucción del país por la que tantos argentinos y argentinas dieran su vida. Por eso, querido presidente, quiero darle las gracias por haber aceptado este homenaje, que es el de todos los argentinos, que le hacemos a usted, primer presidente de la democracia que tanto nos costó encontrar a los argentinos, que significó la ruptura de un ciclo histórico que, iniciado en 1930, trajo solo enfrentamientos y divisiones entre todos los argentinos. Por eso, con ese reconocimiento que le doy como argentina y como militante política,
permítanme agradecerle su presencia, su historia y su vida. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Ana María Haidt hablando sobre su libro Los Caminos de la Vida. Lo podés conseguir a través de la editorial Uno del Oeste. ¿Cuál sentís vos que es el eje del libro? Hay un eje, hay una guía, hay un camino, desde que empieza hasta que termina. ¿La gente con qué se va a encontrar en la obra? Y con un montón de experiencias vividas, con un montón de cosas que para mí son fuertes y que creo que para el que la lea también y que para el que la vive mucho más. Creo que puede ser interesante para muchas personas, para jóvenes, para padres, porque cuando uno tiene un padre, normalmente, y más en aquella época, ¿no? Ellos intentan darte educación, intentan darte comida, intentan darte todo esto, pero la salud mental parece que no cuenta. La salud mental no cuenta, no se tiene en cuenta. Incluso creo que nosotros mismos no le prestamos mucha atención porque nos duele un brazo, vamos al médico, nos duele la pierna, pero tenemos una puntadita en la cabeza y tomamos una aspirina y seguimos camino. Y la verdad es recontra interesante porque lo que te pasa de chico te afecta para toda la vida. A mí me afectó para toda la vida. Ahora, bueno, creo que pudiendo contarlo voy a cambiar la historia. Pero está muy bueno tener presente que actitudes que hacen los padres sin darse cuenta, porque yo la verdad creo que nadie quiere el mal para su hijo, pero actitudes que tienen los padres a veces dañan y perjudican terriblemente al cerebro de un niño, como me pasó a mí. A continuación, Sergio Soloburen nos explica de cómo escribió Sonetos Lunfantiles. Es que eso ya es un laburo tremendo. ¿Qué tiempo le pusiste a ese libro, a Sonetos con Ecos? Al soneto con eco, bueno, no, por ahí puede no ser creíble, pero cuento cómo sucedió realmente. Escribirlo no me llevó mucho tiempo, porque contaba de que escribía 2, 3 sonetos con eco en un día, en un colectivo. Entonces me habrá llevado 15 días. 15 días. Escribirlo. El trabajo posterior es lo que iba, ¿no? Y el trabajo posterior sí es más tiempo. Pulirlo, corregirlo, ver qué se puede mejorar. Hay algunos sonetos que no se pueden tocar. Cambias una palabra y ya lo arruinas. Claro. No sé si es que se arruina. Cambia el sentido o se pierde mucho el juego. Y la idea principal es el juego. Nosotros escribimos, pero escribimos para jugar. Claro. Si no jugamos, no nos divertimos. Si no nos divertimos, ¿qué sentido tiene, no? Ese es el tema. Sí, también es un libro que tiene mucho amor, mucho trabajo, pero ese trabajo tiene la forma de amor también. Es una forma de amor. Yo quiero que salga bien. Entonces, es como te digo, ¿viste? Vos le metés amor a algo y no falla, porque sabes que está bien, y cuando vos metés amor no te equivocás, es muy difícil escribir. Entonces lo considero como un muy buen libro y lo disfruté y lo disfruto. Javier Serrano nos explica cómo escribió Ventana a mi pueblo, que lo podés conseguir a través de la editorial Uno del Oeste. Hasta que un día, en una noche acá en Catán, agarré y empecé. Estaba con la guitarra y empecé, doña, y me acordaba cuando iba con ella. Y lo que hice es eso, relatar lo que yo y así nació el primer tema que hice para la primera poesía sería. Dice, doña, en lugar de arroyo se trepa la vida con su caminar. Ella barriando sus cabras, 3 perros traviesos la siguen detrás. Tiene su rancho a un costado del camino, muy cerca del río y de la soledad. Adivino en sus ojos secretos de cada persona y de cada lugar. Leña de sauce y cardón llenan de humo toda su cocina. Y en una olla de fierro, ella hierve el mote
con otras comidas. Cuando sus hijos regresan, elige corderos para matar. Le ofrenda su sangre a la tierra y que Pachamama le dé mucho más. Doña, lugar de arroyo, se trepa la vida con su caminar. El valle le ofrece un aroma a cardones, a cerros, a flores, a inmensidad, mientras espera a sus hijos que de Buenos Aires pronto llegarán. Esa fue la primera letra que le hice. Y es contar es tal cual, es así. Sí, porque es eso lo que yo viví, o sea, lo vi. O sea, esos 3 perritos, yo iba hacia atrás de esos perros incluso. ¿Sí? Mientras ella iba bajando las quebradas con su bastoncito. ¿Sí? Y me iba diciendo, mira acá, acá. Eso fue describir eso. Y ahí, a partir de ahí, fue como abrir un libro porque me empezaron a salir los temas. ¿Sí? Claro, sí, y bueno. Elisa Mercedes Strinati habla sobre su venida desde Misiones a Buenos Aires. Pensé que mi mamá iba a venir. El día siguiente a la tarde, mi papá dijo, bueno, a ver tu bolso. Mi mamá me había preparado el bolso. Vamos. No me acuerdo ni cómo llegamos a la estación. Y yo muy contenta hasta ahí, porque creí que mi mamá venía. Cuando me di cuenta que mi mamá no iba a subir, bueno, yo me aferré a mi vieja y mi mamá se puso a llorar. Y digo, mamá, pero ¿cómo no ibas a venir vos? No, me dijo mi padre, no, tu madre no va a ir. Y bueno, me dijo otras cuestiones que no vienen al caso. Y cuando el tren dio las campanas, en esa época se usaban las campanas, y el silbato del guarda se escuchó, había que subir al tren. Y mi papá ya estaba subido y me decía, vamos, vamos, vamos. Yo no quería dejarle a mi mamá. Bueno, de hecho, subí al tren, una desesperación, una angustia, y hasta que el tren había como una curva, y cuando el tren, apenas el último vagón pegaba la curva, hasta ahí pude llegar a ver a mi mamá. Después nunca más. Entonces, bueno, fue duro, al principio fue muy duro, porque yo, una niña tan apegada a mi mamá, tan apegada a las cosas que mi mamá todo me daba o me enseñaba, y llegar a una ciudad tan grande, con todo tan diferente, hasta la forma de caminar era diferente. En Misiones los pasos eran más tranquilos, más suaves, sin chocarse uno con otro. Y acá cuando me bajé, llevaban de aquí para allá, ¿no? Yo parecía un zapallo en carro, lado a lado. En principio me alegró porque, claro, estaba en un lugar diferente, pero después vino una cosa. Cuando llegó la noche y pasaban los días y yo no podía ver a mi mamá. A mí me parecía que si yo subía a la terraza de la casa donde vivía, iba a poder ver la estación. Hacer realidad tu sueño. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste. Cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos. También revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 0887. En Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Te
voy a contar una historia bastante particular que es... lo que pasa es que yo estoy buscando acá en internet y no aparece, pero hubo una vez en donde existían dos revistas en Argentina, una era Villiquen y la otra era... ¿cómo se llama? La otra revista, Anteojito. Para aquel que sepa de cuestiones así infantiles, eran dos revistas con ese perfil infantil. Si bien Villiquen no era tan de esto de las fechas patrias y todo, sí Anteojito. Pero, sin embargo, no me acuerdo en cuál de las dos revistas fue, porque yo recibía las dos cuando era chico. Sale un niño de 12 años, que tenía el sueño de conocer al presidente de la Nación, 1986, por ahí, 87, más o menos, no me acuerdo bien porque no tengo el registro gráfico de eso y no lo encuentro, no está, no existe, qué lástima. El niño este deseaba conocer a Ricardo Alfonsín y de hecho hizo un viaje, creo que es de Viedma a Buenos Aires para conocerlo. Claro, todo, uno después ya... ¿cómo se llama? Uno investiga y bueno, todo armado, ¿no? Para que el niño lo conozca. Pero más allá de eso, a lo que voy es, ¿qué tan cercanos estaban antes los presidentes de los chicos? Y hasta genuinamente hablando, ¿no? No como en estos tiempos que, claro, la democracia ya nos pasó de largo. La democracia, estamos viviendo democracia desde hace ¿cuánto? 40 años. Entonces es difícil entender en esa época cómo un niño pues, se podía acercar a un presidente porque lo veía como un héroe, que es distinto a la visión de un presidente que tenga hoy un nene. Un nene hoy puede ver a un presidente manipulado, según uno, por la familia, como un desastre o como que no le interesa básicamente o como nadie, no importa. Total, mi papá trabaja. Eso lo escuché y me causa bastante sorpresa. No nos va a pasar nada porque nosotros trabajamos. Bueno, es raro, ¿no? Ese individualismo es lo que nos lleva a lo que estamos viviendo hoy. La política de sálvese quien pueda. Vuelvo a la idea. Este nene venía, creo que de Viedma, no me acuerdo muy bien de dónde venía, a conocer a Raúl Ricardo Alfonsín, y de hecho lo conoció y hay fotos en esta revista donde él cuenta su hazaña de conocer al presidente, a su héroe de ese momento. Y lo que yo quiero remarcar es eso, qué diferencia hay, ¿no? Entre esa imagen que daba Alfonsín de padre de la democracia, a esta imagen que nos queda a nosotros mal, con este malestar que tenemos, no con la democracia en sí, sino con quienes llega por vía democrática a ser presidente. No tengo nada, obviamente, contra la democracia, porque siempre medio se distorsiona el discurso, ¿no? A este pibe le gusta los militares. No, en realidad no, obvio que no, por supuesto que no. Me gusta la democracia, pero el problema es quiénes ejercen esa democracia, cómo la ejercen, quiénes llegan. Y es muy complicado eso. Entonces no generamos en los chicos, y me hago cargo como padre, no generamos capaz esa idea de que para ser presidente tiene que ser una persona realmente honesta, no que muestre un papel de honesto y por atrás haya tenido un montón de negociados con el Estado, haya hecho un montón de líos, de plata y todo. Y otro, odiador serial, que ya es medio un personaje, porque ya odia porque es lindo odiar. Vos abrís las páginas de Argentina campeón o de Messi, qué sé yo, y lo primero que lees es a un tipo que lo está odiando a Messi. O que ya nos tildan como que somos ladrones, porque ganamos 4 copas seguidas. Desde el 86, desde el 93, que fue la última Copa de Argentina a nivel selección mayor, que no ganamos nada y lloramos como 3 finales. No sé, y nos robaron 2 finales. Pero no, nosotros ahora somos exitosos a nivel futbolístico y todos dicen Argentina roba, ¿no? La selección de fútbol roba, que somos de la teta de Infantino. Bueno, eso se está generando ahora. Tengan cuidado porque hay muchos chicos, muchos niños que están viendo que esta cuestión del robo argentino a nivel selección nacional, y no solamente del argentino sino el pueblo argentino. Entonces vamos a tener una generación de acá, esto lo tengo que decir porque me parece doloroso, vamos a tener una generación de extranjeros, paraguayos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, mexicanos sobre todo,
uruguayos, dije, que nos van a tildar de ladrones. Hasta despreciar nuestros logros y nuestra emoción por lograrlo. Y vamos a tener un futuro muy jodido con eso, porque los mismos padres de estos pibes que tienen entre 12, que se sienten un poco, obviamente, se sienten, no, creen que han sido robados posta porque el discurso queda, vamos a pasarla mal, van a pasarla mal los que nos preceden a nosotros. Vamos a terminar padeciendo las consecuencias de que nos tilden de un pueblo ladrón, racista y xenófobo, todo mal. Y no lo somos, pero bueno, nadie entiende eso. Acá viene a vivir un brasilero mota, acá viene a vivir un polaco, acá viene a vivir un colombiano, un venezolano, un chileno, y no pasa nada, está todo bien, somos todos hermanos latinoamericanos. Nosotros no podemos ir allá. Y si vamos a tener que pagar derecho de piso, pero acá ellos por lo general no pagan derecho de piso. Sobre todo, lo digo esto por ahí que cae mal, porque no es un programa para esto, pero sí estamos hablando de democracia. Entonces, como que la democracia, si es vertical a todos los países latinoamericanos, tiene que ser así. No te enfermas nunca en Uruguay, no te enfermas nunca en Paraguay, en Bolivia, en Chile, porque allá es todo privado. Y si te enfermas o te pasa algo, tenés que pagar. Acá se enferma un boliviano, un paraguayo, un chileno, y no es un discurso xenófobo, el mío es la realidad. Y no pagan porque hay hospitales públicos que los atienden. Y acá todos los extranjeros vienen y nos agradecen un montón, vienen a estudiar a la universidad pública y no pagan, pero nosotros no podemos ir a Chile, por supuesto, porque está todo arancelado. Entonces, ¿qué pasa? Uruguay, vas y te cobran todo a peso uruguayo dólar, que es carísimo, y nosotros quedamos afuera de eso, porque no tenemos ese bolsillo. No todos, ¿no? Hay gente que sí. Yo no estoy haciendo una crítica sobre la región, estoy diciendo la realidad. O sea, tengo pila de amigos que conozco que van a viajar y la pasan realmente mal y vienen con un enojo bastante entendible. Pero saliendo de esto decía que en el 86, con Alfonsín a la cabeza, era un héroe que había restaurado la democracia. En estos años, ¿qué es un presidente para un niño? ¿Cómo están las relaciones, doctor Alfonsín, entre el gobierno y la oposición? Yo creo que con nosotros muy malas. Muy malas. Sí. Muy malas. Muy malas, le diría, hay una suerte de diálogo que nosotros vamos a seguir adelante siempre que podamos, pero sabiendo que no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo fundamental, porque este gobierno no quiere el consenso con nosotros. Está muy claro que por el contrario busca exactamente lo que nosotros no queremos, ¿no? Es una lástima porque cualquier gobierno, hasta por razones de habilidad, buscaría el consenso, buscaría tomar la mano tendida que le ofrece la oposición. Este gobierno siempre ha agredido al radicalismo porque quiere otro proyecto, quiere otra cosa, está en su derecho de quererlo, pero no creo que haya buenas relaciones de ninguna manera. De ninguna manera. ¿No es verdad también, doctor Alfonsín, que al radicalismo le falta una voz clara? Yo, por ejemplo, personalmente como ciudadano, no veo que el radicalismo ofrezca hoy una alternativa clara al gobierno. La alternativa la ofrece, porque no se puede pedir una receta, ¿verdad?, como alternativa. Es una alternativa que yo le diría que debe medirse en los términos de la doctrina política, de la filosofía, de los principios. Pero además hay que gobernar, ¿no? No, desde luego, y esto lo tiene la Unión Cívica Radical. Pero usted tiene razón en cuanto a que falta una voz, porque hay demasiadas voces. Tiene toda la razón. Yo considero que no hemos elaborado una estrategia, no por culpa de este Comité Nacional, espero que tampoco por la mía, por el Comité Nacional que yo presidí, pero no ha habido una estrategia del partido para enfrentar a todo esto como corresponde, sabiendo que vivimos en una democracia, pero que estamos sufriendo un tipo de políticas que contradicen nuestras convicciones. Yo ejemplifiqué el otro día este tema diciendo que teníamos 3 candidatos a gobernadores de las 3 provincias más importantes. Con respecto al plan económico, un candidato a gobernador lo criticaba por sus implicancias sociales más que nada. Otro decía que era bueno, pero que tenía que ser más prolijo, y otro lo aceptaba lisa y llanamente.
Entonces, ¿a quién le vamos a pedir el voto? ¿Cuál es la alternativa que ofrece la Unión Cívica Radical? A ver, Pugliese, Angeló, Susan Dizaga. Exacto. Claro, yo creo que ahí está el tema central, ¿no? Sí, señor. Usted ha visto una posibilidad de hacer una posición, digamos, la palabra es un poco complicada, pero un poco a la izquierda del gobierno, sin que sea de izquierda, a la izquierda del gobierno. Claro, yo creo que el radicalismo siempre ha tenido una posición que, para decirlo en ese lenguaje, no es correcto, ¿no? Algunos radicales se van a enojar conmigo por lo que yo digo, es de centro-izquierda. Claro. Este gobierno está trabajando muy a la derecha, yo creo que hay muy presionado, muy influido por criterios neoconservadores que tienen su importancia en el tema político, de la teoría política, de la doctrina política. Es una democracia que quiere ser condicionada, limitada, elitista, si usted quiere utilizar la palabra, que no, usted es colega de Huntington, o hasta hace poco Huntington estaba en Harvard. Usted sabe que él considera que para que la democracia sea gobernable no tiene que provocar la participación ni buscar la igualdad. Nuestra concepción de la democracia es exactamente la contraria. En el campo económico también hay una definición distinta, ¿verdad? Nosotros creemos que la Escuela de Chicago y que todo lo que se confunde con libertad individual, con libertad de empresa, que no es lo mismo. Creemos que el mercado tiene que ser regulado por el Estado, creemos que hay una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución, porque el mercado no construye escuelas ni hospitales. Creemos que hay un rol del Estado en materia de crecimiento, en la asistencia social, en la justicia social. Todo esto ha sido olvidado. En materia de educación también se produce lo mismo. Hay diferencias fundamentales, porque hay una idea de que no se debe hacer determinados gastos, entonces la sociedad se repite, se conspira contra la movilidad social. Son todas las tesis neoconservadoras. El Estado mínimo, que a usted le gustaba un poco, también lo de Nozick, ¿eh? Continuamos entonces con la historia de Raúl Ricardo Alfonsín, hoy en Memoria de un siglo, esto que es Conciencia Top New. En 1950 comenzó su actuación política en el movimiento de la intransigencia y renovación de la Unión Cívico Radical, en Chascomús, donde participó de la fundación del diario El Imparcial. En 1954, a la edad de 27 años, fue elegido concejal en Chascomús, una ciudad donde la UCR vencía al peronismo. Y en 1955 fue encarcelado por la Revolución Libertadora. En 1958 fue elegido diputado provincial en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el gobierno radical de Arturo Illia. Entre 1963 y 1966, en la cual fue vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical del Pueblo, re largo el nombre, UCRP. Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincial de Buenos Aires de la UCRP. El 17 de noviembre de 1966, durante la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía, fue detenido por un breve tiempo por haber reabierto el comité de la provincia. Mirá vos, las historias. Vamos a otro tema ahora que tiene que ver muchísimo con Alfonsín por esto de la post-dictadura. Guerra de Malvinas. En 1982, ante la guerra de las Malvinas y asesorado por un grupo de intelectuales como Jorge Raulet, Dante Caputo y Jorge Sábato, Alfonsín y el expresidente Arturo Frondizi fueron los únicos políticos que se opusieron a la acción militar en las Islas Malvinas, siendo la excepción en el panorama político argentino. Alfonsín sostuvo que la finalidad de la misma era lograr el fortalecimiento de la dictadura, claramente. Exigió al gobierno militar que proveyera información verídica sobre la marcha del conflicto. Este mismo grupo influyó en la decisión de Alfonsín en promover la caída de la Junta Militar encabezado por Galtieri, proponiendo que asumiera un gobierno civil de unidad nacional conducido por el expresidente Arturo Illia, con el fin de proceder a la democratización. Se tomaba como modelo de la solución Karamanlis desarrollada en Grecia, luego que la dictadura de los coroneles cayera en el desprestigio tras la guerra con Turquía. La derrota en la guerra de las Malvinas debilitó políticamente el proceso y los dirigentes militares se acusaban unos a otros. Qué raro, ¿no te suena eso? Los sectores que los habían apoyado como parte de la iglesia o el empresariado, ¿viste? Fíjate, atacados, ¿no? Es que intento hacer un programa para que pienses.
Me cuesta porque a veces a mí también me cuesta entender todo esto, pero voy por ahí. Ya no lo hacían, o sea, apoyarlo, ¿no? Y el discurso represivo perdió legitimidad. Esto llevó a su vez a un aumento de la movilización política y una disminución en la autocensura. Claro, empezaron a salir, ¿no? Todos a la luz en la prensa, que comenzó a revelar acciones polémicas de los uniformados, principalmente la existencia de desaparecidos, que hasta entonces eran silenciadas. Al levantarse la veda política, los partidos atravesaron un periodo de afiliación masiva. Se consideraba que al realizarse las elecciones de 1983, una de cada 3 electores estaban afiliados a un partido político. Mirá vos, ¿no? Tremendo. A ver acá, porque si quiero ver la parte donde hace este muchacho, donde terrible, pero no está, qué lástima. Bueno, lo voy a buscar, porque no sé si es él, lo que decía al principio de Ítalo Luder. Creo que sí, creo que Ítalo. Pasa que también a mí se me borra un poco la cuestión, porque son un montón de nombres, vos me entendés, ¿no? Ítalo Luder. Y cierro con este bloque, dice que desde fines de 1982, una vez abierto el proceso de transición a la democracia, bajo la presidencia del general Reinaldo Vignone, Alfonsín se convirtió primero en presidente de la Unión Cívica Radical, al imponerse el movimiento de renovación y cambio en las elecciones internas partidarias. Antes había esa interna, ahora lo que se llama las PASO, antes eran internas, tenía que estar afiliado a un partido político para votar, ahora no, ahora es PASO. Te preguntarás por qué cambió eso, y porque quieren que vos votes, quieren que vos le des el poder. Antes era todo burocrático, por osmosis de tu familia, de que tenés que ser peronista, tenés que ser radical, tenés que ser de la UCD, de izquierda, derecha, etcétera. Vos te ibas a afiliar al partido. Ahora no, ahora vota cualquiera. Es así. Y creo que es un punto mejor, porque no tenés que pasar por la democracia. ¿Te gusta o no? Vas a votar. Y creo que las PASO, sí, son obligatorios. En un momento no eran obligatorios porque era esa transición entre la interna y el voto abierto. Ahora sí es obligatorio. Dice, poco después fue nominado el candidato a presidente de la Nación cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, aunque usted no lo crea, declinó su candidatura entre el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín en todo el país. ¿Te suena esto? Ya venía de antes, ¿no? Que el tipo se vaya. Como candidato a vicepresidente fue nominado Víctor H. Martínez, uno de los referentes de la fuerte UCR de Córdoba. Alfonsín era uno de los 2 principales candidatos presidenciales. El otro era el peronista Ítalo Luder, por el Partido Justicialista, PJ. Existía entonces un generalizado sentimiento de que el peronismo sería un claro ganador, incluso entre los propios dirigentes radicales. Sin embargo, las encuestas mostraron un sostenido crecimiento del voto por Alfonsín. Creo que acá está el episodio que está buenísimo, el episodio donde el chabón se entierra. Hoy lo haría este hombre con mucho pelo y lo aplaudirían. Yo creo que aplaudirían a este tipo si quema una estatua de algún dirigente peronista. Estoy seguro que lo aplaudirían. Son otros tiempos. No estoy siendo un desorden, un loco lo que estoy diciendo algo que es real. Toman como dictatoriales a gente que es benefactor o que es proteccionista. Pero todos los países desarrollados son benefactores y proteccionistas. Lo que pasa es que acá nos llega el discurso cambiado. Entonces decimos, está mal, que el tipo es un dictador. ¿Es un dictador? Por eso vuelvo, ¿no? Yo no voy a apoyar a ninguna cuestión que me manden por WhatsApp, no, les clavo el visto y hasta te puedo llegar a bloquear. No me jodas, porque no me interesa. Punto. No me interesa. Seguimos con más. Perdón mi risa porque la verdad que me causa mucha gracia que a nosotros como país nos desprecien de otro lado y nosotros tenemos que apoyar causas ajenas. No, querido, no es así. Porque él fue a una interna y bueno, en fin, dejémoslo así. Pero a usted le conviene que estén para, supóngase, una segunda vuelta. No, amigos, seguramente han de ser los más duros a lo mejor. ¿Ah, sí? Yo creo que en general, yo creo que se puede hacer un acuerdo
programáticos, nosotros los queremos a todos para constituir un gobierno, pero lo que tenemos que tener es también la certeza de que se está trabajando con políticas que no tienen nada que ver con las actuales, ¿verdad? Que no se trata simplemente de hacer algo que esté mejor hecho en el mismo sentido, porque en este camino nosotros vamos al desastre, estamos liquidando la pequeña y mediana empresa, estamos liquidando la producción agropecuaria, estamos liquidando diversas producciones industriales, entonces no se puede compatibilizar esto con los servicios con enorme retorno como tienen, es decir, creo que hay que cambiar las cosas. Hacer realidad tu sueño. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste. Cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos. También revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 0887. En Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste, tu libro, tu legado. Y como les dije, es una emisión muy especial, tenemos un invitado que es un honor, que está toda la producción muy revolucionada y que me late fuertemente el corazón de tenerlo con nosotros. Es nada más ni nada menos que el doctor Raúl Alfonsín. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Mucho gusto, muy bien, para mí también. Siéntese, es un placer tenerlo con todos nosotros. Le pido mil disculpas por las demoras de las pequeños arreglos técnicos. Usted me pegó un reto porque decía que era impuntual por llegar adelantado. Sí, porque los franceses dicen, antes de la hora no es la hora, después de la hora tampoco es la hora es la hora. Es cierto. Yo esto lo aprendí fantástico, pero no lo aplico nunca, porque siempre llego tarde. Usted llegó justito. Sí, justito, me dio una angustia de verlo ahí que ya estaba instalado. No, que yo vengo, usted sabe, las paradas militares era el problema. Ajá. Que yo soy famoso por llegar antes. Ajá. Y se producían, cuando era presidente, unos problemas muy graves. Sí, con custodios y organización. A veces el ministro llegaba después que yo, en fin, había algunos líos. Doctor Alfonsín, usted hizo el colegio militar, ¿no? No, el liceo militar. El liceo militar. El bachillerato. En aquel momento, ya hace algún tiempo, no había, por lo general en los pueblos del interior, escuela secundaria de bachillerato. En Chacomús había una muy buena de maestros normales. Pero luego había que dar equivalencias, de modo que teníamos que venir pupilos los muchachos que estudiábamos. Sí, de la Rúa también hizo el liceo militar. Sí, él lo hizo en Córdoba, muchos años después. No sé. Muchos años. No, yo soy segunda camada del de San Martín. Usted, físicamente joven, bien, flaco. ¿Por qué 56 años? Está muy bien. Muy bien, pero como yo siempre lo veo por televisión. Muy bien, digo, sí, para 56 y la sota. No, pero yo no me importa la edad, nunca me fijo, nunca estoy si los tiene o no los tiene. No, pero se siente. A mí me contaron de usted una anécdota que me divertió muchísimo, antes de entrar en temas más políticos, que además le quiero comentar que, como bien sabe usted, el director de este programa es Mario Sábato. Gran amigo. Gran amigo. Sí, señor. Así que va a pasar luego, dentro de un ratito, a participar de esta conversación, porque mira, si no lo hago, Mario, no me dirige más. Me deja una asociación de ideas. Me acordé de Mario, pasé a Jorge, y de Jorge pasé a Dante Caputo. En una audición de radio, el otro día dijeron que tenía una casa de $2 millones en Punta del Este. Fíjese las barbaridades. ¿Quién tenía? Dante Caputo, es una mentira absoluta. Pero lo malo es que esto no es la primera vez. Una consuegra mía me dijo que estaba en un tour en Punta del Este y la chica que iba en el ómnibus diciendo esta casa de fulano, de Mengano, aquí a la derecha la casa del exministro de Relaciones Exteriores. Fíjense hasta qué nivel. La campaña electoral de Alfonsín se caracterizó por renovar los canales de la comunicación política de la Argentina. 8 meses. Antes de la elección, Alfonsín... Estoy disperso, perdón.
Alfonsín designó jefe de campaña a Raúl Borrás, radical de Pergamino y familiar del presidente Arturo Illia. Además, contrató al publicista David Rato. Por entonces, los partidos políticos argentinos solían restar importancia a la publicidad como método para lograr adhesión electoral y solía ser realizada por los propios dirigentes políticos. El equipo publicitario decidió personalizar la campaña, centrándola en la imagen del candidato y destacando sus cualidades naturales. Varios lemas tuvieron impacto masivo, como la frase "Ahora Alfonsín", o la imagen de un escudo con los colores de la bandera argentina y las iniciales RA, correspondientes tanto a Raúl Alfonsín como a la República Argentina. Ve el jueguito, ¿no? También fue importante el saludo de Alfonsín, un saludo muy característico con el cual formaba de un brazo a la distancia, que surgió del gesto que el propio Alfonsín tuvo en un acto de Luna Par el 7 de diciembre de 1982. Para los que no están viendo esto, los invito a ver lo que voy a hacer porque era un saludo bastante particular. Alfonsín hacía una cosa así, así era, creo que era así, y lo ponía acá sobre el hombro y era una cosa así. Era, estoy agarrando mis dos manos, o sea, con las otras mi mano con la otra mano, en un gesto como de fraternidad entre mí mismo, y lo pongo de un lado. Creo que era así, no me acuerdo muy bien. Tengo que ver una imagen de él. Voy a ver una imagen de él para no hacer de cualquiera. Igual esto lo puedes ver, ya te digo, después yo lo subo a las redes en forma de... Acá está. Sí, era eso. Era una cosa sobre sería el hombro izquierdo del corazón, exactamente así como lo estoy haciendo ahora. La mano agarrada a la otra en gesto de saludo, como conmigo mismo, así, y sobre el hombro. Ese era un gesto de Alfonsín. Ponele que ridículo, pero le funcionó. ¿Qué sé yo? Las elecciones. A ver si está esto. Yo quiero ver si llega a lo que te conté, pero no creo que esté. Dice, las campañas de Alfonsín buscó sobre todo transmitir una imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto o gesto de violencia en los actos y discursos agresivos. Cuando sectores de la juventud peronista lanzaron la consigna "Somos la rabia", fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? La juventud radical eligió "Somos la paz". La idea imperante en el PJ era que la posibilidad de derrotar era muy baja por contar con el voto obrero asegurado. Para acentuar la importancia de su mensaje democrático, eligió para cerrar su discurso en los actos recitar el preámbulo de la Constitución Nacional. Qué lindo, ¿no? Eso, está bueno eso. En cambio, el cierre de campaña del PJ al día siguiente se destacó por la quema de un ataúd con las siglas de la UCR, aunque a veces se atribuye a dicha acción la derrota del PJ. La primera elección en elecciones libres, la mayoría de los analistas políticos y la totalidad de los encuestadores reconocidos consideran que Alfonsín habría triunfado de todas formas. No estoy tan seguro, che. Para mí lo del ataúd fue tirarse tierra encima sin darse cuenta, porque es como esto, vamos al frente, ahora sí. Y había un porqué, ojo, había un porqué el peronismo estaba tan enojado, porque los primeros en ser perseguidos por la dictadura militar fueron los peronistas. Entonces, claramente iban a estar enojados, iban a buscar revancha. Que de hecho después lo hicieron, porque, y no sé si revancha, creo que justicia sería la palabra. Revancha es una palabra que hasta choca, ¿no? Porque no debemos ser revanchistas, no, después que me quemaste la casa, me robaste de mis bienes, me mataste a mis hijos, no tengo que tomarme revancha. Creo que cualquier persona con un poquito de sangre en las venas lo haría, ¿no? ¿Está bien, está mal? Sí, está mal, pero no, es inevitable a veces. Y esto de el dejar, ¿no? Los filósofos estoicos, ¿no? Hay veces que no se puede hacer eso, y hasta se entiende, por supuesto que se entiende. Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Alfonsín triunfó teniendo el 51,7% de los votos frente al 40,1% del peronismo. La Junta Militar, presidida en ese momento por Reinaldo Vignone, pretendía entregar el mando 6 meses después, pero luego de algunos cabildeos, Alfonsín asumió en el cargo el 10 de diciembre, fecha en la que tuvo lugar una gran concentración popular en la Plaza de Mayo. En lugar de saludar desde los balcones de la Casa Rosada, como era de la costumbre, Alfonsín habló desde el Cabildo de Buenos Aires. Una vuelta de rosca ahí. Dejar
advertirse al pueblo los riesgos que está corriendo la nación. Tenemos la necesidad, los radicales, de explicar a cada una y a cada uno la necesidad de cambiar de rumbo. Vamos como en una locomotora rumbo al precipicio, hay que cambiar la dirección. Y para cambiar la dirección tenemos que juntarnos todos detrás de comunes denominadores que son los que definen a un pueblo como una nación. Yo estuve acá antes, en esta plaza, un día de gloria para los argentinos porque sepultábamos la dictadura. Y dije entonces, mientras el pueblo coreaba el estribillo sin distinción de partidos políticos, el pueblo unido jamás será vencido. Es tiempo de volverlo a decir, porque necesitamos construir una auténtica democracia social que dé respuestas a la gente en sus problemas más graves. Necesitamos terminar con la desocupación y el privilegio en la Argentina. Ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo acá si no soy candidato a nada, un expresidente cuyo gobierno no ha terminado de ser juzgado, que algunos dicen que fue más o menos bueno y otros dicen que fue malo? Estoy acá para cumplir con mi deber, no solo para apoyar a nuestros candidatos, sino para decirle a la nación la necesidad de un cambio profundo. Estoy acá para decirle al país que hoy más que nunca es necesario un radicalismo fortalecido para encarar los problemas de las crisis, porque cada una y cada uno sabe que hemos estado al servicio de la nación por más de 100 años. Cada una y cada uno conoce que jamás hemos puesto un interés partidario por encima del interés del pueblo, del interés de la nación. Y al pueblo le hace falta un radicalismo fortalecido, porque gobierna desde el gobierno, desde el llano, y será capaz con su influencia y con su poderío y con su garra y su valentía de torcer el rumbo, porque no puede pueblo seguir en esta marcha y no conocemos ninguna nación que se suicide. Es indispensable, en consecuencia, tener en cuenta esta necesidad que tenemos de juntarnos. La Unión Cívica Radical hace una vez más esta convocatoria, tiene autoridad para hacerla, si la hace como lo hace, con modestia y sin soberbia. Llamamos a todos, a los socialistas, a los demócratas cristianos, a los independientes, a los justicialistas que no estén de acuerdo con este gobierno, a que se sumen a la columna que ha de luchar para empinar sobre su responsabilidad al pueblo argentino. Tenemos autoridad, somos la Unión Cívica Radical, la que alguna vez dijo Alem que era la causa de los desposeídos, la que Irigoyen indicaba que debía luchar por la causa contra el régimen falaz y descreído. La Unión Cívica Radical también de Alvear, que en tiempos más fáciles consolidó la democracia y en años duros, en 1936, incorporó a la plataforma la doctrina de la concepción social en el radicalismo. Somos también la Unión Cívica Radical que en tiempos más duros, cuando vivíamos en estado de sitio permanente, en tiempos de las negativas irreductibles, de las confrontaciones salvajes, cuando era imposible para un opositor
a acercarse a un micrófono cuando había que afiliarse para tener un préstamo. Somos la Unión Cívica Radical, que salió con Balbín, con Larralde, con Levenson, con Pugliese, a defender las libertades públicas en la Argentina. Somos la Unión Cívica Radical de Arturo Illia, que trajo austeridad a la administración pública y terminó con la proscripción. Somos la Unión Cívica Radical que el pueblo eligió en 1983 para encabezar la marcha de la consolidación de la democracia. Somos la que envió a la justicia a los militares que habían violado derechos humanos. Somos la que edificó de nuevo el Poder Judicial, la que reconstruyó el sistema educacional argentino, la que restableció la reforma universitaria. Somos la Unión Cívica Radical que recuperó el prestigio internacional de la nación, porque cuando iba el presidente a cualquier foro internacional no era aplaudido porque se llamara Raúl Alfonsín, sino porque era el representante de la democracia recuperada de los argentinos. Somos también la Unión Cívica Radical que cuando creyó en peligro la posibilidad de consolidar para los tiempos la democracia, renunció a 6 meses de gobierno para lograrlo con certeza, siempre haciéndonos cargo de la nación, siempre poniendo por delante la responsabilidad que tenemos con la nación. Por eso ahora, en tiempos duros de crisis, en tiempos difíciles, llamamos a todos para que no dejen su partido, que venga cada uno con su banderita partidaria, pero como en el 83, les pedimos que la lleven un poquito más bajo para que la enorme columna de la reparación nacional pueda ver a la celeste y blanca encabezando la marcha de los argentinos. Hacer realidad tu sueño. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste. Cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos. También revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 0887. En Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Se creó un enorme desorden social. Apareció la disputa en el partido por los intereses del poder, por el acceso al poder, y hubo prepotencia y hubo miedo, y así se dio la excusa al privilegio para que terminara con el gobierno constitucional. La lucha enloquecida entre las 3A y la represión. Sin duda no es eso lo que quiere nadie en la Argentina.
Pero esta crisis de autoridad continúa en el Partido Justicialista, tal como se pone de manifiesto en una campaña en la que jamás se debió haber caído en la calumnia, jamás se debió haber caído en métodos reñidos con la democracia argentina. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es imposible lograrlo y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alén, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin y Díaz. Bueno, ¿qué quiero decir ahora? Hay muchísimo para hablar de Alfonsín. Me parece que el programa, podemos hacer un capítulo 1 y capítulo 2. Creo que vamos a hacer así, porque es tan interesante todo esto, que yo no lo voy a cerrar acá el programa. Me falta un montón de cosas por decirte. Es un personaje riquísimo en historia y hizo mucho porque Argentina sea... yo sí digo hizo mucho porque Argentina sea lo que soy, me van a matar a palos porque digo que estamos mal. Sí, pero no es culpa de Alfonsín. Y no lo digo esto con una bandería política, sino que lo digo con una cuestión de ser un poco esto de la teoría del caos y la teoría de la política y todo esto. Tiene que ver con que vos recordás que nosotros venimos de una dictadura de 8 años y Alfonsín corta con esa dictadura. Y no era fácil, había que tener mucho coraje porque te podían liquidar, no había mucha vuelta. Entonces lo que Alfonsín vino a hacer en Argentina es, además de restaurar la democracia, levantarnos un poco como país. Y nos está costando. ¿Por qué nos está costando? Porque esta cuestión de la dualidad y la grieta, la famosa grieta. Hay gente que tira para su molino y hay gente que tira en contra, ¿no? Y creo que son pocos los que tiran para el país. Creo que lo único que nos une es la selección argentina de fútbol. Y después lo demás no nos une nada. Entonces es muy complicado manejar un país así. Sobre todo cuando siempre miramos para afuera y decimos que lo de afuera es buenísimo, pero no miramos lo de afuera, las miserias. Y lamentablemente terminamos imitando las miserias de afuera y no las virtudes de un país extranjero del denominado primer mundo, que son estos países que les roban de forma legal la materia prima y los recursos de los países periféricos, como se llame el tercer mundo. Y ahí estamos nosotros. Entonces es muy complicado todo esto. Bien, amigos, hasta acá hemos llegado en esto que es Memoria de un siglo, del día de la fecha. Hoy Raúl Ricardo Alfonsín. Voy a hacer una segunda entrega porque me quedé corto y me gusta hablar más de esto porque tengo un montón de datos, no llegué a nada. No quiero dejarte sin que entiendas por qué pasó lo que pasó en el 89, todo lo que hizo con los militares, los levantamientos que tuvo. Es un personaje súper interesante y me parece que un solo programa no. Así que continuamos, no digo que la semana que viene, pero vamos a continuar en algún momento con Raúl Ricardo Alfonsín. Te espero entonces el martes que viene con más cosas, dichos y hechos.